La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. La Iglesia de Cristo en El Salvador anuncia el desarrollo de las campañas evangelísticas simultáneas 2019. Del martes 15 al sábado 19 de octubre, contaremos con el apoyo evangelístico del Instituto VICA de Guatemala. Si su congregación desea participar y tener jóvenes de VICA asignados como apoyo evangelístico, escríbanos o llámenos al 7333 3888. La presencia del Señor con gratitud. Y alza tu voz con júbilo, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 14. Ya hemos estudiado que esta bestia es la falsa religión del Imperio Romano, la adoración del emperador de Roma. Todo ciudadano del imperio tenía que adorar al emperador para evitar la persecución. Por supuesto, los cristianos nunca estuvieron de acuerdo en adorar a algún hombre, así que tuvieron que sufrir la persecución del Estado romano por no haber adorado a la bestia. Como el texto señala, para llevar a cabo este movimiento religioso de la adoración del emperador, se hicieron señales engañosas para convencer a las multitudes que el hombre realmente tenía poderes divinos, y por lo que se puede saber, dio resultado el engaño. Y todavía en nuestro tiempo, hay muchos que hacen uso de señales engañosas para propagar religiones falsas. Muchos lo hacen en el nombre de Cristo, y supuestamente con el poder del Espíritu Santo, aunque realmente no tienen nada del verdadero Espíritu de Dios, sino el espíritu de error, ya que literalmente multitudes de personas están siendo llevadas por estas señales engañosas, parecidas a las que hizo la bestia de la tierra hace tantos años en el Imperio Romano. Será importante tener en mente lo que la Biblia enseña sobre el peligro del engaño y la necesidad de probar los espíritus para ver si son de Dios o del enemigo. En 1 Juan capítulo 4 versículo 1, la Biblia dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabía usted que tenía el derecho de probar a los diferentes espíritus religiosos? La verdad es que no solamente tiene el derecho, sino el deber de hacerlo. Usted no debe aceptar como veraz ni divina toda religión simplemente porque observa manifestaciones de poder que supuestamente son del Espíritu Santo. El hecho de creer en el Espíritu Santo no significa que uno va a aceptar ciegamente toda enseñanza que pretende tener el apoyo del Espíritu. Sin embargo, muchas personas, literalmente millones de ellas, han aceptado determinada religión como verdadera, simplemente porque han observado en ella supuestas señales de la presencia del Espíritu Santo, tales como sanidades, lenguas, profecías, revelaciones. ¿Han tenido alguna experiencia emocional? ¿Han sentido un calor en su cuerpo y su corazón? Y creen que están sirviendo a Dios correctamente por lo que sienten,
pero nunca les ha ocurrido probar estos sentimientos ni estas experiencias a la luz de la Biblia para saber si realmente son del Espíritu Santo. Y al sugerir uno tal cosa, se sienten muy indignadas y le tratan a uno de incrédulo. Usted no cree porque no ha tenido la experiencia, le dicen a uno. A estas personas les respetamos por su sinceridad y su devoción. Pero según la exhortación del apóstol Juan, tenemos derecho y deber de probar a todo espíritu. El hecho que pretende ser el Espíritu Santo no es prueba. No lo es tampoco el simple hecho de predicar en nombre de Cristo Jesús. El caso es que tenemos que probarlos para ver si realmente lo que ellos hacen es obra del Espíritu Santo o no. Para comprobar que sus enseñanzas son realmente del Espíritu de Dios o que son del falso profeta, para averiguar si sus prodigios son de parte de Dios o si son prodigios mentirosos y engañosos como los que obró la bestia de la tierra que estudiamos en Apocalipsis capítulo 13. Los espíritus deben ser probados. Si usted acepta una religión simplemente porque ha visto la manifestación del poder de algún espíritu en ella, se está exponiendo al grave peligro del engaño. Si usted basa su salvación eterna en sus experiencias y la sensación alucinadora que llena su ser, está jugando con el fuego. Y al perder por estar rotundamente equivocado, sufrirá la eterna perdición. Escuche el consejo del Espíritu Santo. Examinadlo todo. Retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. El hecho que un hombre alega ser profeta de Dios no significa que nosotros automáticamente vamos a escuchar su mensaje. En tal caso, los cristianos del primer siglo hubieran adorado al emperador, porque así enseñaba esta religión falsa. Tenemos que investigar la veracidad del mensaje de todo profeta. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, y muchas personas han sido engañadas por ellos y están siguiendo ciegamente a guías ciegos. Sí, engañadas. Este es el peligro muy grave en estas religiones sobrecargadas de emoción y repletas de experiencias. El engaño. ¿Sabía usted que hay espíritus engañosos? ¿Sabía usted que hay religiones y doctrinas de demonios? La religión del Imperio Romano fue una, y hay muchas hoy en día. Considere lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. En cuanto a algunos maestros que en aquel tiempo, en aquel lugar, ya estaban invadiendo la iglesia del Señor, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es el campeón del disimulo, y sus seguidores son buenos discípulos de su decepción. Muchas personas creen que Satanás se les va a presentar tal como es, mentiroso, homicida, rebelde. Pero no es así. Satanás se presenta a personas de diferentes maneras, y una de ellas es como ángel de luz, aunque realmente es rey de las tinieblas. Satanás no va a llegar a usted y decirle: aquí está el camino al infierno, sígalo. No le va a anunciar: esta doctrina es una mentira, acéptela para ser condenado conmigo. El falso maestro no le va a tratar de convencer que es un falso. Siempre llegan con el engaño, y tienen la capacidad de disfrazarse como algo bueno, santo, divino. Y es así que el enemigo presenta su religión, sus milagros, sus enseñanzas, como si fueran obras del Espíritu Santo. Pero la realidad es que son del espíritu más inmundo que hay. Y es en tal caso que es tan importante probar los espíritus. Muchas personas han creído ciertas doctrinas porque tuvieron alguna revelación.
Algunos llegan al grado de decir que un ángel del cielo les ha hablado y les ha revelado estas cosas. Están seguras que están siguiendo el camino al cielo por las revelaciones que han recibido. Han orado y Dios les ha contestado. Dicen que la religión que siguen es la verdadera. Pero el apóstol Pablo nos advierte específicamente sobre esta clase de revelaciones y dicen que deben ser probadas por la regla infalible de la palabra de Dios, la cual ahora tenemos nosotros en forma escrita en la Biblia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. El simple hecho de haber recibido alguna revelación que se relaciona en alguna forma con el evangelio de Cristo no significa que tal revelación sea de Dios. Pablo declara aquí que hay revelaciones falsas, engañosas, a las cuales debemos probar para ver si están en completo acuerdo con el evangelio que ya recibimos en la Biblia. Hay evangelios pervertidos, y los que siguen tales mensajes van a ser condenados. Muchas personas dicen, todo lo que trata del evangelio es bueno. Pablo dice que no es así. Si el evangelio que se predica no es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento. Al contrario de ser bueno, es anatema, maldito. Si hay evangelios que maldicen en vez de bendecir al individuo. Hay revelaciones que deben ser rechazadas rotundamente porque no están de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Usted no va a probar los espíritus por seguir sus emociones o la inclinación de su corazón. No lo puede hacer por pedirle a Dios una revelación o una manifestación. No lo puede hacer a través de la oración, ni por observar las maravillas que obran estos espíritus. Usted puede conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error por comparar sus enseñanzas con las enseñanzas de Cristo Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. El que está de acuerdo con Cristo y los apóstoles en sus enseñanzas es el espíritu de verdad, pero aquel que contradice o añade o quita de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles es el espíritu de error, por muy potentes que sean las manifestaciones de poder del espíritu que pretenden presentar. Esta es la única manera de estar seguro que la religión que usted sigue es la que Dios aprueba. De otra manera, puede ser engañado. Puede estar escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual.
La Iglesia de Cristo en El Salvador le invita a su culto unido 2019, domingo 20 de octubre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, Gimnasio del Inframen en San Salvador. Predicador invitado, Samuel Matul desde Guatemala. No te quedes sin participar, asiste al culto unido y adoremos todos juntos a Dios. Mirad cuán bueno y agradable es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Para mayor información escríbanos o llámenos al 7335-3888. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a su programa Lea la Biblia. En esta ocasión estará con ustedes su servidor, Óscar Martínez. Y estaremos tratando el tema El bautismo bíblico de la Gran Comisión, de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, luego de su resurrección, nos expresa que Él y su oficio como mediador entre Dios y los hombres recibió todo poder en la tierra y en los cielos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay poder en el mundo, ¿verdad?, más grande que el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él se ha ordenado a la iglesia a predicar el evangelio a todas las naciones, a hacer lo que hizo durante su ministerio. Ahora, ¿qué hizo Él durante su ministerio? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo hacía discípulos a los hombres. Y esta fue la forma de extenderse. Al establecer su reino o la iglesia el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, los judíos preguntaron ante el mensaje de Pedro: ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro está aplicando el mandato de Marcos 16:15 y versículo 16 y Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. La pregunta es: ¿qué método de bautismo aplicaron los discípulos en el día de Pentecostés? ¿El de inmersión o el de aspersión? ¿Cuál es el propósito del bautismo? ¿Quiénes fueron bautizados en aquel día? ¿Y quiénes son bautizados hoy en día, verdad? Muy bien. ¿Cómo se debe realizar el bautismo de acuerdo a la Biblia? El método de la aspersión o la inmersión ¿cuál de los dos es el autorizado por la Biblia? El de aspersión o rozamiento es el bautismo que aplica el catolicismo romano. Es el bautismo de infantes que no tiene fe, que no tiene arrepentimiento. Es una práctica que se hacía ya por los años, entre el año 300 y 400, que era una práctica ocasional, pero que entre los años 1300 se oficializó. Estamos hablando después de Cristo. Otras personas practican la aspersión o sumersión, pero solo es una profesión pública de fe, en donde no es esencial para la salvación. Ahora, ¿cuál es el bautismo bíblico o el método bíblico, verdad? Es por inmersión. El término bautizo significa sumergir o zambullir y nunca significa rociar, como lo sabe hacer los que aplican el bautismo a los infantes. En Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 5, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El acto del bautismo incluye el ser sepultado y el ser resucitado. Es un tipo de muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El agua es un sepulcro en el cual uno es sepultado y del cual uno también es resucitado. No es que el agua sea milagrosa, ¿verdad? Y el agua tenga un ingrediente, ¿verdad?, de un poder sobrenatural. No tiene ningún poder, no más que es esencial para la vida. Pero es un acto de fe.
Y la fe involucra el obedecer al bautismo. Ahora, como el caso de Naamán en el Antiguo Testamento, aquel sirio que se ve en Segunda de Reyes, el profeta le ordenó a que se sumergiese 7 veces en el río Jordán para que pudiese quedarse limpio de su lepra. Naamán dijo, no, si yo venía pensando que solo el profeta iba a orar por mí y yo iba a quedar limpio de mi lepra. Ahora, ¿pero qué exigía el profeta? El profeta proponía un acto de obediencia, un acto de humildad. El que no se vuelva como niño no puede entrar en el reino de los cielos, dijo Cristo, ¿verdad? Y a Nicodemo le dijo, te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. En segundo lugar, ¿quién debe ser bautizado? En Marcos 16, capítulos 15 y 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debe ser bautizado las personas adultas, las personas con un razonamiento y nunca a personas infantes o a niños, ¿verdad? Como la práctica que se ha venido haciendo. Ahora, las personas que no tienen fe, porque es un acto, las personas que no tienen fe, ¿verdad? Pues lógicamente no pueden ser bautizadas, ¿verdad? Al no ser que tengan fe y quieran ser bautizadas. Ahora, 2 motivos hay para esta gran comisión. Los hombres o bien son salvos si obedecen el bautismo, si obedecen el evangelio, si creen en Jesucristo, o son condenados si no creen y no obedecen a Jesucristo y el bautismo. Hay personas que dicen, bueno, creer y conocen Biblia, pero no obedecen el bautismo. Bueno, serán condenadas. ¿Quién debe ser bautizado? Los que se arrepienten y los que de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿qué debo hacer para? Preguntó, ¿verdad?, a la multitud, a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro estaba dando aquel gran mensaje el día de Pentecostés, en donde los judíos se sintieron conmovidos, Pedro le dijo, ante esta gran pregunta, ¿qué debemos hacer para que el Señor nos perdone? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dijo el apóstol Pedro en esta ocasión, refiriéndose a los judíos. Y en Hechos capítulo 8, versículos 36 y 38, aquí hay agua, dijo, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco, ¿verdad? Cuando el profeta le expuso el mensaje de salvación y llegó a cierto lugar donde había agua y expresó esta frase, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. El profeta le dijo, bueno, si crees de todo corazón, bien puede. El profeta, el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco fue bautizado enseguida. En Juan capítulo 3 y versículo 23, para realizar un bautismo es necesario de mucha agua. Y de lo contrario no sería un bautismo. En el caso del profeta Juan, bautizaba en un lugar donde había suficiente agua, porque era el elemento en el cual tenía que sumergir a las personas. Está claro que Juan sumergía y no hacía un rociamiento, ¿verdad? Un derramamiento a las personas que llegaban a él para que los pudiera bautizar, porque eso no sería un bautismo, el rociar solamente un poquito de agua en la cabeza, sino que bautismo significa sumergir. Entonces, el bautismo bíblico que se expresa en las páginas del Nuevo Testamento es sumergir. En Mateo capítulo 3 y versículo 16, y cuando subió del agua, vio los cielos abiertos, ¿verdad? Entonces, si Marcos 1:10 dice, si Jesús no hubiera bajado al agua, tampoco hubiera subido. Todo indica que Jesús fue sumergido. Entonces, este es otro caso, ¿verdad?, en la que la conversión de aquel etíope, ¿verdad?, de Hechos capítulo 35 y 39, en donde se cuenta, ¿verdad?, que yendo por el camino, ¿verdad?, el eunuco bajó juntamente con el profeta, el evangelista, y fue sumergido en agua. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de mucha agua para ser bautizado. Por supuesto que la persona esté dispuesta a obedecer al evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? En tercer lugar,
¿Cuáles son los objetivos del bautismo? Gálatas capítulo 3 y versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, de manera que el objetivo del bautismo es para entrar en Cristo. Se lo dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si pudieras ser salvo sin el bautismo, pudiéramos ser salvos sin estar en Cristo. Pero esto no es posible, ¿verdad? Es para participar de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si pudiéramos también ser salvos sin el bautismo, pudiéramos ser salvos sin la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pero tampoco es posible. Otro de los objetivos del bautismo bíblico, de acuerdo al Hechos 2:38, es para recibir el perdón de los pecados. Si pudiéramos ser salvos sin el bautismo, pudiéramos ser salvos sin recibir el perdón de pecado. Esto es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque a través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, y este es el texto poderoso, ¿verdad? Porque estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo, pero también el perdón de nuestros pecados. Ser perdonados de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, y a continuación viene un cambio de vida, ¿verdad? Algunas personas pueden ser que hagan un cambio de vida por someterse a una disciplina, ¿verdad? A un esfuerzo muy personal, pero no reciben el perdón de pecado. Yo me acuerdo, mi padre era alcohólico hace bastante tiempo, pero de repente sintió que el alcoholismo le estaba afectando su salud y tomó la determinación de abandonar de una vez por todas el alcoholismo. Dijo, hasta aquí, el alcoholismo me está haciendo daño. Y dejó de tomar. Pero no todas las personas tienen esa capacidad. Pero eso no significa que eso les puede hacer salvo, no. Pues es una disciplina a la que una persona se puede someter. Pero eso no le hace ninguna persona puede obtener la salvación por eso. Entonces, pero el perdón sí nos permite la comunión entre Dios y el creyente como hijos, ¿verdad? Eso sí es uno de los objetivos que el Señor nos ha dado a través del bautismo, ¿verdad? Que nos permite el perdón, obtener la comunión entre Dios y nosotros como hijos. Y esa es la razón por la cual se participa, ¿verdad? Los elementos de la cena, ¿verdad? Porque otra vez estamos en comunión con los hermanos. Entonces, estos son los grandes objetivos que se pueden ver. Y la pregunta es, para concluir, ¿qué impide que usted sea bautizado? Si usted es un lector bíblico, si usted tiene fe, lo que necesita es obedecer bíblicamente el bautismo. Y ahora, ¿qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, dijo el evangelista a aquellas personas que estaban dispuestas a hacerlo. En esta ocasión, ¿verdad, estimados amigos? Usted ha escuchado el mensaje y puede hacerse esas preguntas y tomar una decisión que tiene que ver con la eternidad para usted. Hemos llegado a su final. Y no olvide que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.